Ya, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a ir viendo un poco de teoría, la teoría que nos falta sobre más que todo los diagramas de clase. Aquí hemos estado viendo un pequeño ejemplo de, de un diagrama de clase, ¿no? Ay, no puedo conseguir. A ver, vamos a ver un ratito. Documentos. Vamos a ver si puedo instalar una cosa que es para hacer estos mismos diagramas, pero con un programa. A ver. No, este no. Mientras va instalando eso, voy a ir haciendo otra cosa. Ok. Ya. Bueno, las relaciones, más que todo lo que nos falta, estamos haciendo aquí un problema que lo hicimos ya la semana pasada, el miércoles igual, creo, porque no se mueve. Vimos los conceptos sobre una clase, que una clase nada más es este rectángulo que tiene tres partes, donde uno va el nombre, la otra van los atributos que puede tener y la otra las operaciones. Vimos un poco de la herencia entre clases, como pudimos ver acá, que la herencia nos sirve más que todo para en una clase que tiene atributos en común, bueno, atributos generales, otra clase puede heredar esos mismos atributos debido a una relación de herencia que se simboliza con esta flecha, con un triángulo. Este triángulo normalmente no va pintado por si acaso, ¿ok? Este triángulo, ¿ok? Donde podemos ver que puede haber una herencia simple. Una herencia simple es cuando una clase, mediante una relación de herencia, hereda de otra, una misma clase. Pero también puede haber lo que es herencia doble o múltiple, le pueden llamar, donde una clase, mediante dos, en este caso hay dos o más relaciones de herencia, hereda de diferentes clases, ¿ok? Como está en este caso, que el profesor puede heredar de profesional y también puede heredar de persona. Ya, otra cosa que vimos es un poco, de las relaciones de asociación simple, porque hay otra asociación múltiple que se llaman, donde las relaciones de asociación sirven más que todo para simbolizar comunicación o interacción entre dos clases, por ejemplo, donde siempre normalmente en estas relaciones hay dos cosas que se le añaden. Una, un nombrecito que en este caso es registra, en este caso corresponde, que ese nombrecito se le llama rol. Es como el rol que cumple esa asociación, esa relación, ¿ok? Y otros son la cardinalidad, que la cardinalidad nos indica en cantidad, de qué forma se puede relacionar una clase con la otra, como está acá y acá. Acá puse los distintos tipos de cardinalidad que pueden haber en todo eso, que son los de acá. Y tienen que saber leer esto, por ejemplo. Acá, si yo leo esta relación, la de acá, digo, primero me voy a la cardinalidad de donde voy a empezar a leer, por ejemplo, de profesor, digo, un profesor registra de 0 a muchas notas. Y también se puede leer en el sentido contrario. Por ejemplo, 0 a muchas notas son registradas por un profesor. Igual acá, por ejemplo. Un estudiante le corresponden de 0 a muchas notas. Y 0 a muchas notas le corresponden a un estudiante. ¿Ok? Y normalmente bueno, esto ya no se hace en los diagramas, pero cuando hay asociaciones, por ejemplo, en nota, la función de esa asociación, en este caso la registra y la corresponde, es saber, por ejemplo, es tal nota, digamos, a qué profesor las registra, digamos. Y acá, en este caso de esta relación, la función es saber tal nota a qué estudiante le corresponde. Igual en otro scenario,
este profesor qué notas registró y este estudiante qué notas les corresponden, ¿ok? Ya. Tengo a ver. Vamos a ver si daba este otro programa. Ya, mientras tanto aquí voy a ir viendo una cosa. Esto de acá no es. Este igual es un programa para hacer este tipo de diagramas. O sea, voy a estar dibujándolo, ¿no? Solo que este programa es muy complejo, la verdad. Y eso, a ver, pero no les recomiendo que lo usen todavía. A ver, open. Pero acá hay otros que, por ejemplo, este que ahorita instaló. Yo no recuerdo cómo usarlo, pero no es tan difícil. A ver, file, vamos a ver, edit. Ajá. Ya. Por ejemplo, acá hay un diagrama. Bueno, esta es una página en blanco. Donde, por ejemplo, acá, este solo es para hacer diagrama de clase. Acá, miren, acá en esta parte están las diferentes, como les digo, estructuras que puede haber. Bueno, relaciones y en este caso clases, porque la clase es lo que domina acá normalmente. Y a ver, vamos a ver si se puede hacer. Donde uno puede arrastrar todo esto, lo hace más grande. Pero a ver, vamos a ver si hay otra. La relación que estoy buscando. Bueno, este no lo vamos a hacer todavía. Voy a buscar Acá hay un programa que no sé por qué no me lo está dejando instalar mi contadora, pero es más fácil. Aquí voy a crear un diagrama. Aquí voy a manejarlo yo por el momento. Acá yo puedo poner clases y relaciones y todo eso, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño otro problema. A ver, por ejemplo, o podríamos empezar desde acá más o menos. Pero ya haciendo un poco más formal, porque hay ciertas cosas que tal vez me he olvidado normalmente que me he olvidado decirles. Así que vamos a partir de acá. Pues vamos a tener lo mismo. Vamos a hacer algo más o menos igual como de un colegio, pero más extendido. Por ejemplo, una clase que voy a poner acá, que esto, de cómo lo relleno, no se fijen tanto, es la clase persona. Ahora, en la clase persona tiene que tener atributos, que son los que voy a poner acá. Algo que me olvidé acá. Por ejemplo, normalmente en todas las clases, netamente en todas, debo tener alguna manera en cómo identificar, por ejemplo, o sea, una persona de otra. Por ejemplo, si yo me fijo acá, por ejemplo, cuando yo registre diferentes personas, tiene que haber mínimamente un campo, o sea, un atributo que sea único para esa persona. O sea, porque al ser único, esto me va a lograr identificar que solo existe una vez, digamos, bueno, en ese diagrama o en ese conjunto de datos. Porque imagínense que todos los campos se puedan repetir. Porque, por ejemplo, acá, en nombre, se puede repetir en diferentes personas. Los apellidos se pueden repetir en diferentes personas. La fecha de nacimiento también se puede repetir en diferentes personas. El género igual. Y la dirección igual podría repetirse imaginándose que es una familia a la que estamos registrando, igual se puede repetir. Pero por ejemplo, el SEI es un campo donde no se puede repetir en diferentes personas, porque ese es nuestro diferenciador de personas, podríamos decirlo. Porque si yo no tengo eso, no hay una manera en sí de cómo diferenciar a las personas y todo eso, ¿ok? Porque y si se repite, ya es como que, bueno, esto no creo que lo vean con género, pero mejor si se lo digo ahorita, es como que es inconsistencia en datos, porque
Es como que tengo en un conjunto de datos, como ustedes quieran verlo, que normalmente se llama base de datos, eh, una persona registrada 2 veces. Y eso no puede existir. Normalmente, cuando se registra una persona, tiene que haber sí o sí algún campo donde yo, o sea, que me diferencie a la persona. Uy, ya. En este caso va a ser CI. Pueden también, no necesariamente CI, sino pueden crearle a, normalmente lo que se hace es a todas las clases, que eso es lo que voy a hacer. Se le crea un código, que es su primer campo. O sea, se le crea al inicio, se le pone código, o normalmente también se le pone ID de identificador, donde ese campo va a ser único para esa persona. Y es como su... Porque pueden haber, digamos, clases, o bueno, donde no hay manera de identificarlas y uno tiene que añadirle un identificador de alguna manera. Por ejemplo, en el nota, fíjense los campos que tengo en nota. Estas son notas. Nota del primer trimestre, nota del segundo trimestre y nota del tercer trimestre. Y bueno, son notas nomás. Y las notas se pueden repetir, digamos, para diferentes alumnos, digamos, o lo que quieran ver. Y no hay una manera de identificar las notas, porque cada nota es diferente para cada alumno, digamos, o cada nota es diferente para cada profesor que la registró. Así que en este caso, al inicio debería haber un campo que yo le voy a poner ID a todo, porque es más fácil. Y eso, un campito que se le llama ID. Y ese es como va a identificar la nota. Cada vez que yo registro una nota, por ejemplo, que empiece en 1, 2, 3 y que vaya aumentando solo, digamos. Así para que cada nota tenga su propio identificador. Y eso es lo que vamos a hacer en todas las clases. Bueno, no recuerdo, a ver, no está bien. En el proyecto igual también se hace algo así. Sí, en el proyecto se tiene que identificar o sea, se tiene que haber una manera de identificar a cada clase. Y bueno, no normalmente, por ejemplo, en las clases en las que ya tiene, por ejemplo, en las que ya tienen alguna manera de identificar, como por ejemplo, acá en 6, digo en persona, ya hay 6 y es algo único para cada persona. Y no hace falta que ustedes le añadan ID, digamos. Veamos, por ejemplo, acá en profesional, de alguna manera hay código y pueden asumir que ese código va a ser único. Y ya no es necesario que le añadan ID. Por ejemplo, aquí en estudiante tal vez no hay, digamos, una manera. Aquí tal vez tendrían que añadirle ID y acá ID, o le pueden poner código estudiante, como ustedes vean, ¿no? Mejor. Tal vez le vamos a poner código, por ejemplo. Igual acá en nota no hay una manera de identificar, le pueden poner ID o si quieren le pueden poner código. Pero es algo que tienen que hacer. Esto ya, esto lo va a hacer el proyecto porque lo tienen que hacer así en el proyecto ya. Así que dentro de los atributos de persona, que nada más lo que voy a hacer acá es copiar, solo que añadiendo esas cosas, les recomiendo que al inicio pongan ese identificador, por ejemplo, en persona, vamos a tener CI, y en el proyecto, adelantándome, por ejemplo, a ver un ratito. Bueno, esto no todavía, ya. Este va a ser su identificador. Esto lo que voy a hacer, ignórenlo. Este va a ser su identificador de persona. Y acá tienen que ir añadiendo, bueno, si lo tienen que dibujar, lo añaden, ¿no? Los otros atributos que puede tener una persona. Aquí los voy a añadir. Nombre, puede tener apellido, puede tener fecha de nacimiento, género, y dirección, ¿ok? Y si lo doy acá, aplicar, cerrar, y ya acá me crea, fíjense, más, bueno, más formalito, todo la clase, ¿no? Acá también miren, me añade el tipo de datos. Ustedes, a ver, al inicio no tienen que añadir tipos de datos. La verdad es que no tienen que añadir tipos de datos ustedes. A ver. Creo.
Sí, la verdad que no. A ver. No necesariamente. Yo voy a poner, hay una opción acá que la voy a tapar, que es para no mostrar los tipos de datos. Ya. Esta es mi clase persona. Otra clase que tenemos es la clase profesor, que la voy a poner acá. El profesor. Y acá le van a poner las cosas. Por ejemplo, acá en profesor no teníamos una manera de identificar. Así que yo le voy a poner un campito acá que se le va a llamar código, que va a ser como el código de cada profesor. ¿Ok? Muy importante eso. Después pone lo que teníamos, qué profesión va a tener, cuál es su profesión, cuál es su teléfono, cuál es su sueldo. ¿Ok? Y ya estaría. Acá tenemos profesor. Otra que vamos a tener es estudiante. Acá estudiante. Ya. Por ejemplo, estudiante. Lo que tenía era, por ejemplo, también tenemos que tener un código para ese estudiante. Ustedes le pueden poner código nomás o código estudiante, la verdad es que no va a hacer mucho la diferencia. En qué curso está y el teléfono del padre. Nosotros eso habíamos decidido. Y ya está. Ahora, esto se tiene que relacionar con una, bueno, con una flechita que va a simbolizar herencia a esta, que nada más es, a ver cómo era. Aquí, generalización. Esta flechita, ¿ok? Igual esta hacia acá, generalización. La verdad es que este programa es muy bueno. Es decir, no es difícil de usar. Les recomendaría que lo tengan, la verdad. Es de los mejorcitos que hay para hacer estos diagramas. Tiene para hacer un montón de diagramas extras que ya son más a nivel profesional para hacer software. Pero este es el que van a usar normalmente. Bueno, el diagrama de clase. Ahora, lo que hemos definido es que, bueno, por ejemplo, un profesor, aunque esto no va a estar tan del todo bien, vamos a, por ejemplo, hacer otra cosa. Ya más un poco mejor. Por ejemplo, vamos a definir, como es un colegio, un profesor normalmente da las materias, ¿no? Así que vamos a definir una clase materia donde normalmente, por ejemplo, un profesor puede dar muchas materias, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi colegio había profesores que daban 2 materias, 3 materias, ¿no? Depende de los horarios en colegio. Igual en universidad es lo mismo, ¿no? Así que vamos a definir una materia donde, a ver, ¿qué puede tener esto? Obviamente tenemos que de alguna manera identificarla. Código, porque yo no veo una manera, código de la materia que uno le va a asignar, el nombre de la materia y de qué grado es, por ejemplo, porque pueden ser, bueno, de colegio, bueno, no necesariamente la verdad puede existir grado, pero vamos a dejar porque sí, digamos. Si fuera de colegio, digo, universidad, tal vez el grado, esto de grado, tendría un poco más de sentido. Ahora, ¿cómo vamos a definir? Por ejemplo, entre profesor y materia, yo puedo ver que un profesor puede tener muchas materias, eh, y una materia solo le da un profesor. Por ejemplo, bueno, a ver, por ejemplo, en colegio yo recuerdo que solo un profesor era encargado de dar, digamos, matemáticas a todos los cursos y no había otro. Pero, por ejemplo, si fuera de universidad, aunque tal vez si esto lo planteamos como universidad, mejor creo que, porque si fuera como universidad es un poco mejor, porque un profesor, bueno, acá tal vez sería docente, puede dar muchas materias, pero esta materia también puede ser dada por muchos profesores. ¿Ok? Eso lo vamos a plantear. Igual puede haber persona que solo acá en vez de profesor va a ser docente.
tiene código docente, la profesión, la mujer, todo está bien. Acá en eh, estudiante está bien, código, grado. Bueno, acá en código, por ejemplo, los registros, si hablamos de nuestra universidad. Curso, tal vez curso, esto es como que un poco no existe, la verdad. Podemos ponerle fecha de inicio, porque uno normalmente anota la fecha en que uno inicia. El teléfono de mi padre ya como que no tiene sentido porque no lo anota nadie. Y algo que podemos asumir es que tanto el estudiante como el docente, bueno, pueden tener registrado su teléfono propio. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo de ambas y lo vamos a llevar a persona, porque ya es un campo común, ¿ok? Teléfono. Lo aplico y este de acá es como que se va un poco. Ya. A ver, ahora sí ya podemos, acá en vez de materia, está bien, código de la materia, nombre, qué grado, y en vez de grado, le vamos a poner a qué semestre pertenece. Pueden haber otras cosas, como por ejemplo, para añadirle, le vamos a poner sigla, puede ser, pues normalmente todas las materias acá tienen sigla, ¿ya? Aunque ahora, si se dan cuenta, la sigla en las materias de la universidad son únicas. Yo no he visto, por ejemplo, digamos, que cálculo 1 y cálculo 2 tengan la misma sigla. Así que ya no necesitamos nombre acá, porque como vamos a identificar esta materia va a ser por la sigla. El nombre también puede ser que sea único, el horario. No, eso de horario, ahorita lo vamos a especificar porque, mira, no normalmente en materia, está bien que pregunten esas cositas porque son importantes. No necesariamente la materia define el horario, porque si te das cuenta, eh, cada profesor, cada docente define el horario en que va a dar esa materia, ¿no? Y no está dado por la materia, porque si yo pusiera, por ejemplo, acá en materia que digamos el horario es de 12 a 2 de la tarde, todos los docentes tendrían que dar en ese horario y no está dado así. Ahorita vamos a ver que eso es un poco especial, ¿ya? Vamos a ver cómo se relacionan, por ejemplo, docente y materia. Por ejemplo, si yo quiero relacionar docente y materia es con una rayita acá y se le pone, bueno, estas rayitas hace una relación que significa que de alguna manera se conectan o algo así, ¿no? Que intercambian datos o trabajan juntos, algo así. Se le tiene que poner un nombrecito. Por ejemplo, yo le voy a poner un docente dicta una materia. Por ejemplo, dicta una materia. Ahora, si le doy aquí, aquí me va a salir dicta. ¿Okay? Espero pues lo puedan ver, si me avisan, si no se ve por el Zoom. Ahí ya. Ahora, lo que nos falta es, por ejemplo, estas cositas que había puesto acá. La cardinalidad de decir, digamos, de este profesor puede, digamos, registra de cuánto a cuánto, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya, a ver. Normalmente, lo que vemos acá es que un profesor puede dictar de una a muchas materias, ¿no? Un profesor puede dictar, este se pone acá, de una a muchas materias. Y también esa materia puede ser dictada por uno o muchos profesores. Y fíjense que me queda como una relación de esta manera, donde si yo lo leo, por ejemplo, de este sentido por acá, puedo leer, uno o muchos docentes dictan una materia. Y si lo leo en el sentido contrario, una a muchas materias son dictadas por este docente. Bueno, por un docente, ¿no? Ahora, pasa que acá, si se fijan aquí, en esta asociación de profesor con nota, teníamos en un lado un número fijo y en otro lado teníamos cero a muchos. Pasa que cuando por alguna razón, bueno, cuando el problema se da así que en ambos lados la cardinalidad es de uno a muchos, esta relación se tiene que de alguna manera simbolizar de otra manera. No se puede simbolizar con una raya solita. Pasa que cuando es de uno a muchos, sale una clase intermedia
le digo una clase intermedia porque ahorita vamos a ver el nombre. Pasa que, bueno, no es más que todo cuando ya vean esto el próximo semestre o de acá 2 semestres, es que no, cuando ya se lleva código, esto de uno a muchos, a nivel código no se puede guardar. Y esto es algo que se hizo. Bueno, sí se podía, pero mejor ahora, como esto va por versiones, por ejemplo, esto, diagrama de clase, es algo que pertenece a algo llamado UML. Y UML ahorita está en su versión 2.5. Antes sí se podía, pero era como que un poco más complicado y ahorita ya lo hicieron. Por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo me doy cuenta, esto se lo tiene que llevar a esta manera. Y acá en clase se guardan, aquí, esta es la relación que nace. Cuando es de uno a muchos, aquí nace una relación, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esa clase que es una relación, cuando un docente tiene muchas materias y cuando esa materia la da muchos docentes, normalmente lo que nace es que existe un grupo materia. Es algo que en la universidad igual lo vemos porque salen los grupos materias, digamos, de las siglas, ¿no es? Digamos, cálculo, SA, SB, Z1, Z2, y esos son los grupos materias, donde ahí ya cada docente, por ejemplo, define su horario, digamos. Y en este caso, lo que me decía el compañero, el horario no va dentro de la materia, va dentro de lo que se define acá. Ahora, algo que también en la relación cuando es de uno a muchos, bueno, lo que se tiene que poner es acá. Acá se pone eso justamente, uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos, ¿ok? Y este nombrecito que iba, por ejemplo, dicta, ya no es necesario que lo pongan. Ustedes pueden ponerlo si quieren acá dicta o ponerle un nombre más específico, por ejemplo, acá grupo materia. Y los datos que vienen acá son, bueno, normalmente son dos. Son dos los que vienen normalmente, pero pueden haber más. Por ejemplo, para identificar esta relación, primero se tiene que poner, por ejemplo, los identifica, o sea, cuál es el campo que identifica a cada clase. Primero el de docente. Acá tengo que poner código de docente, por ejemplo, como primero. Y también tengo que poner el otro, que puede ser sigla de la materia. Sí o sí se ponen mínimamente esos dos campos. Eso es para identificar que, bueno, en cada clasecita, digamos, va a existir un código docente que da tal materia, que está identificada por la sigla. Y ahí, digamos, se pueden ir más campos, porque, por ejemplo, ahí, por ejemplo, el docente puede definir el horario en que da, qué otra cosa puede definir. Por ejemplo, puede definir la ponderación, porque puede ser diferente. Si el docente quiere, la cambia, ¿no? Pero si no, pone la normal. ¿Qué otra cosa puede haber? Por ejemplo, algo que vemos normalmente en la universidad es que en cada grupo de materia normalmente existen los cupos. Bueno, vamos a poner esto, ¿no? Por ejemplo, existe el número de inscritos en ese grupo de materia. También puede existir los cupos y todo eso, ¿no? Ahora, esta es la parte sencilla, la verdad. Porque la verdad es que, por ejemplo, esto de grupo materia es un poco más complicado en la universidad. Porque, por ejemplo, cada grupo materia en la universidad se tiene que identificar también por cada semestre. Cada semestre es un diferente grupo materia. Pero por el momento la cosa es que quiero explicarles cómo nace esto de una relación de muchos a muchos. Esta es una asociación, no me, compuesta creo, asociación compuesta creo se llama. Si no me equivoco, me voy a fijar acá, lo tengo por acá. A ver. Sí, creo que así se llama, la verdad es que no recuerdo.
Ya, ahora, esta es una sección compuesta. Y la función es cuando se tiene una relación de uno a muchos, eh, tiene que nacer una clase intermedia donde ahí guardamos datos bueno, de los dos, por ejemplo. De acá guardamos solo los códigos, o sea, los campos que identifican que acá era código docente y acá era sigla materia. Y pueden entrar otros campos más que ya son propios, digamos, de esa clasecita. ¿Ya? Por ejemplo, acá, esto ya un poco más rápido porque imaginémonos que, todo lo que estamos haciendo solo pertenece a un semestre. ¿Ok? Por ejemplo, en un semestre, también un estudiante, vean, si yo relaciono de alguna manera, como es una universidad, el estudiante pasa materias, ¿no? Si yo me fijo, un estudiante puede, puede inscribir o puede estar, digamos, en una o muchas materias. Y en esta materia también hay muchos estudiantes. Y ahí es como que nace otra relación de muchos a muchos. Estas relaciones se llaman asociación de muchos a muchos. Y sí o sí, cuando hay eso, tiene que nacer una tabla intermedia. Por ejemplo, em, con esta cosita nace una de estas. Donde acá igual nace una clase intermedia. Y por ejemplo, acá le podemos poner materia estudiante. Normalmente pueden ponerle, digamos así, aplicar materia estudiante. O sea, el nombre de las dos clases para no complicarse. Pueden poner también otros, como por ejemplo acá que puse grupo materia. Y lo que tienen que poner son los identificadores de cada clase. Por ejemplo, de sigla materia tiene que ir porque es el identificador de las materias. Y tiene que ir el registro del estudiante, que es el que identifica a los estudiantes. ¿Ok? Público. Ya. A ver, otra cosita que puede ir, por ejemplo, puede ir, ya que un estudiante está en esa materia, pueden haber, por ejemplo, ahí pueden guardarse también las notas. Por ejemplo, se puede guardar nota del primer parcial, se puede guardar la nota del segundo parcial, se puede guardar la nota del final, se puede guardar, digamos, nota de prácticos, se puede guardar las asistencias. Bueno, esto no es tan sencillo, pero de una manera se pueden guardar más campos, ¿ok? Y ahí nace una cosa, o sea, nace esta cosa, ¿ok? Y también se le tiene que poner esta cosa de las relaciones, que ahorita lo van a ver. O sea, la cardinalidad de uno a muchos, ¿ok? Ya. Hasta el momento ya, a ver, bueno, antes de pasar a la otra relación, que a ver, mientras pienso cómo la puedo poner, más o menos. No sé si tienen alguna duda sobre, más que toda esta relación, porque esta relación la verdad es que es muy importante, se usa mucho, mucho, mucho. A ver. Por ejemplo, Oxy, una pregunta. ¿El signo que está en cada atributo? ¿Puedes escucharme, Oxy? sí, el signo, el más. Sí, es el encapsulamiento. ¿Representa eso? No, 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 no. Encapsulamiento, a ver qué era. Ese no lo hemos visto todavía porque encapsulamiento más que todo se da a nivel de código. Cuando se hace programación se ven esas cosas. Ese simbolito es algo que se pone, bueno, cuando se hacen con estos programas, si te das cuenta, el simbolito más está en los que son identificadores. Por ejemplo, CI es el identificador de persona y tiene más. Registro es el identificador de estudiante y tiene más. Y los que tienen menos son los que no son, digamos. Pero no es Ah, ya. encapsulamiento. Este es el diagrama UML, ¿cierto? Sí, eh, es diagrama de clases. El nombre es diagrama de clases, pero pasa que diagrama de clases
es como una parte de UML. Porque UML tiene muchas cosas, la verdad. ¿Ok? Ya. Vamos a ver la otra relación. Que la voy a poner la flechita. Y vamos a ver cómo lo hacemos, porque en este problema, a ver, vamos a ver qué puede haber. Por ejemplo, vamos a poner una clase solo para poner la flechita, porque quiero que salga la flechita. Y a ver si ya han avanzado esto. Yo creo que sí, porque ya le dijo el ingeniero cuándo empieza en su proyecto, o la ingeniera, Dunia. Con la ingeniera Dunia el lunes ya empezamos la primera. Ya. Lunes. Por ejemplo, ¿han visto este simbolito? Supongo que sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es uno que tenemos que ver hoy. El otro que tenemos que ver es este. Y el último que tenemos que ver es más o menos este, pero sí, más o menos así es. A ver. Sí. Ya, estos tres simbolitos, este se llama composición. Este se llama, ¿cómo se llamaba este? Agregación. Y este, bueno, si aquí la flechita está un poco mal, se llama dependencia, que son otras maneras de relación. Por ejemplo, el otro que también hay, o sea, aquí están todas las relaciones. ¿Ven? Está la herencia, está la de asociación compuesta, esta es la de asociación simple, o sea, obviamente faltan los nombrecitos y todo eso, ¿no? Pero, y eso, ¿no? ¿Ok? Así que, eso falta. Composición, agregación y dependencia. Vamos a ver el primero, que se llama composición. Ya. A ver, más que todo acá tienen un poco a lo que digo. A ver, composición es como un tipo de asociación. La verdad es que estos tres son como este mismo. La verdad es que son como este mismo. Y la verdad es que estos no se usan mucho, que digamos. Pero en el proyecto sí van a tener que usarlo para, para ser más específico y tener mejor nota. Ok. Son un tipo de asociación, pero especial, que cumplen una función. Por ejemplo, a ver, a ver, en lo que tenemos ahorita, no veo más o menos cómo, a ver, una materia tiene, ya creo que más o menos ya sé cómo hacerlo. Por ejemplo, imaginémonos que en cada semestre, obviamente, como guardamos materias, normalmente toda materia tiene un avance, ¿no? O sea, no importa qué docente haga la materia, o sea, imagínense que es cálculo 1. Cálculo 1 tiene sí o sí temas fijos que todo docente los debe avanzar. Ya que el docente cambie esos temas ya no es como cosa nuestra, pero hay temas que sí o sí se deben avanzar, que son relaciones, ¿qué más? Límites, derivadas integrales, creo que eso es lo básico. Son temas que sí o sí se deben avanzar. Imaginémonos que también en el problema en que estamos, de alguna manera tenemos que guardar para cada materia esos temas. Entonces, vamos a crear una clase que se llama tema, o como lo quieran ver, una clase que se llama tema. Y, a ver, ayúdenme, a ver, por ejemplo, vamos a ponerle un código del tema para identificar, más o menos. A ver, después el nombre del tema. El nombre del tema. Puede también tener, por ejemplo, las horas, por ejemplo, porque cada tema yo creo que debería tener para cada materia ciertas horas de avance, no se puede pasar de ciertas horas. Normalmente es así. Yo diría que normalmente es así, digamos, ¿ok? Código del tema, voy a ponerle completo, código, las horas, el nombre, a ver qué más. Creo que solo eso por el momento. Si se me ocurre algo. Ahora,
Fíjense que cuando una materia, si yo lo relaciono acá, puede relacionarse así. Por ejemplo, yo puedo decir, una materia tiene, por ejemplo, uno a muchos temas. Ahorita va a actualizarse. Y este tema pertenece a solo una materia. Normalmente no he visto, bueno, si las materias, por ejemplo, vamos a tomar así, por ejemplo, esta materia, me faltó el nombrecito, tiene de uno a muchos temas. Y esta materia la tiene, o sea, este tema lo tiene una sola materia. Digamos que este tema solo pertenece netamente a una materia. Para este caso, lo vamos a plantear así. Ahora, digamos que si no existen los temas, digamos, si yo no estoy guardando esta clase de acá que la estoy moviendo, no puede existir la materia. Bueno, más o menos así. No, al revés. Por ejemplo, no tiene sentido, digamos, si yo no guardo las materias, no tiene sentido que guarde los temas, ¿no? Porque si no existe la materia, ¿para qué estoy guardando los temas? Es como que los estoy guardando al aire. ¿Para quién? Tienen que estar relacionados con algo. Por ejemplo, cuando se salen relaciones de esa manera, que sí o sí tiene que existir una clase, por ejemplo, esta clase sí o sí tiene que existir para que esta exista. Porque si esta desaparece, por ejemplo, si esta desaparece, esta también. Cuando es una relación de esa manera, o sea, pero esto ya es, o sea, cuando ustedes identifican, no es que les dicen, digamos, ustedes tienen que identificar, porque en el proyecto es identificar esas cosas. No, se pone este simbolito, se pone este tipo de relación, que esta se llama composición. Composición, más o menos, esto lo vamos a ver ahorita, porque uno dice, esta materia se compone de uno o muchos temas. Acá en esta relación también se tiene que poner, por si acaso, estas cositas que se llama la cardinalidad. ¿Ok? Esta materia, ahorita la voy a poner. Y también se pone un nombre. Por ejemplo, este simbolito que se pone es para identificar que si esta cosa desaparece, acuérdense, el rombito, si ese rombito está del lado de materia, significa que si esa clase desaparece, la otra ya es como que no puede existir. No tiene sentido un poco que exista, ¿ok? ¿Ya? Y eso. Bueno, no es como, yo no lo veo muy difícil. O sea, cuando se tiene que identificar, sí es un poco difícil tal vez, porque uno es como que está empezando y no sabe identificar más o menos bien, digamos. Ahora, por ejemplo, bueno, a ver, no sé si alguien tiene una duda, sino para que veamos esta otra, que esta es más o menos similar, digamos. ¿Ya? Mientras pienso como la otra, cómo pueden ponerla, a ver. Auxiliar, estas relaciones de composición. Composición. ¿Y cómo se leería más o menos en el lenguaje natural? Puedes leerlo de dos maneras si quieres. Por ejemplo, como lo lees como una relación normal, digamos, le puedes leer así. Esta materia le corresponden de uno a muchos temas, o este tema, uno a muchos temas les corresponden a esta materia. O puedes leerlo de esta otra manera, que tal vez la manera de leerlo no es como que normalmente uno no lee estas cosas, solo lo hace los diagramas para que otros lo vean y lo entiendan. Y ya de otra manera, la otra persona ya como quiera lo lee. Pero puedes leerlo también. Esta materia se compone, ya no lees lo de acá, sino lees, se compone.
esta materia se compone de uno a muchos temas. Y este tema, bueno, ya de este otro lado ya no tiene un poco de sentido leerlo. Está compuesto por una materia. De acá para acá tiene un poco de sentido. Normalmente no se lee el sentido contrario, o yo nunca lo he visto que lo lean. Así, ¿ya? A ver, agregación. Vamos a ver agregación ahorita, cómo podría plantear un ejemplo. A ver. A ver, a ver. A ver, vamos a ver un poco más arriba. Notas, prácticos, con prácticas, a ver, podría ver. A ver. A ver, tema. Este tema puede tener este grupo materia estudiante. Esta materia. Materia. De acá tiene que ser tema, a ver, tema. Docente, estudiante, persona, grupo materia. Ya vamos a plantear un caso que la verdad no debería darse, pero solo es para ejemplo. O a ver. Ya sé. Creo que ya sé. A ver. Ya. Por ejemplo, este es como que se sale un poco del contexto del problema, porque acá el problema importante, lo voy a poner más o menos acá. El problema importante acá es guardar los datos de los estudiantes y de los docentes y sus notas. Pero, por ejemplo, vamos a plantear que, por ejemplo, como este es un grupo materia, este grupo materia, por ejemplo, normalmente se tiene que pasar, digamos, tomando en cuenta de que las clases son presenciales, obviamente, porque ahorita son virtuales y no es como que existe, no hay un lugar fijo donde pasar, uno pasa donde quiera, bueno, virtualmente. Por ejemplo, podemos decir que este grupo materia, esta clase se pasa en algún edificio, o por ejemplo, vamos a poner en algún módulo. No es un problema que van a ver mucho, y eso, en un módulo. Y vamos a poner ciertas cosas del módulo. Por ejemplo, vamos a poner el número del módulo, la fecha de construcción, y la verdad que solo eso por el momento está bien. No es como que importa mucho, solo es para ejemplo. Vamos a hacer un poco. Por ejemplo, esta es la relación que va a haber entre grupo materia va a ser esta. Una relación de asociación simple, porque, bueno, para el ejemplo, ya no vamos a poner más de esto, aunque podría ser, pero mejor relación. Por ejemplo, podemos decir que este grupo materia se pasa en algún módulo, pasa, le voy a poner, no es como que es el nombre correcto, se pasa en
un módulo. Solo se pasa un módulo. Porque puede ser que también, digamos, a veces una materia, o sea, digamos, cálculo Z1 pueden pasar en la facultad, en el laboratorio. En este ejemplo, no lo vamos a hacer así, ¿ok? Por ejemplo, este grupo materia se pasa en un módulo. Ahora, aquí vamos a poner, por ejemplo, en los módulos hay aulas, ¿no? Como tenemos en nuestro módulo, por ejemplo, hay la aula de la 11 hasta la 40 normalmente. Esas aulas, digamos, si las queremos guardar, igual las guardamos si queremos. No tiene mucho sentido guardar estos datos, ¿sabes? Pero es para el ejemplo. Por ejemplo, podemos poner el número de aula. Otra cosa que podemos poner es la capacidad de la aula. Ya con eso es suficiente, diría yo. ¿Ok? Ok, la aula. Y por ejemplo, acá puedo ver que, fíjense que también fijándonos en el contexto físico y real, cuando existe un módulo, ese módulo tiene aulas, sí o sí. Pero imagínense que una aula, por ejemplo, las aulas de nuestro módulo 11 hasta la 40, si nuestro módulo no estuviera construido, ¿pueden existir? No pueden existir. Y ahí sale algo que se llama composición, que este módulo, ahí, es al revés, se compone de una a muchas aulas. Y esta aula está en un módulo, netamente. ¿Ok? Aquí no le pueden poner, bueno, no le voy a poner el nombrecito, pero sí hay que ponerle la cardinalidad. Por ejemplo, aquí podría leerse, este módulo está compuesto de una a muchas aulas. Y si se leyera al contrario, pueden leerlo, esta aula está en mucho, es parte, o se pueden también es parte de un módulo. Y tiene sentido porque si el módulo no existe, la aula tampoco puede existir. Pero podemos tener otra relación. Imagínense que también es algo como que no tiene mucho sentido guardarlo, pero para el ejemplo nos va a servir. Imagínense que esa aula tiene sillas, por ejemplo, yo qué sé, o mejor que sillas, computadoras, por ejemplo. Digamos que es una aula donde se trabaja con solo computadoras. Tiene computadoras y cada computadora, digamos, como es un activo, o sea, es parte de la universidad, se las tiene que registrar, digamos, se registra, yo qué sé, el código que se le va a asignar y todo eso, ¿no? El código que se le va a asignar, también se les registra, yo qué sé, la marca de la computadora y características. No es como que vayamos a guardar muchas cosas. La verdad es que se guardan muchas cosas, pero eso ya es un problema más complejo. Tiene computadora, pero fíjense, si yo veo una relación de esta manera, una aula, digamos, voy a poner tiene, ahorita se va a actualizar, ya. Una aula tiene de una a muchas computadoras y esta computadora, o sea, la tiene solo una aula, es como que está en una sola aula. Pero aquí existe un tipo de relación que es normalmente esta, que es la agregación, porque o sea, es un tipo de asociación especial. Si yo hago una agregación, estoy diciendo, esta aula contiene muchas computadoras y estas computadoras o sea, está dentro de una aula. Pero acá existe una particularidad. Ay, no, está volcado igual. La voy a borrar. Al revés. Igual, de la misma manera, esto lo voy a pasar acá. Le voy a poner. Igual se le pone el rol, o sea, la cardinalidad. Se le puede poner un rol igual. Esto se le puede pasar esto. ¿Por qué? Porque imagínense que si ustedes, por alguna razón, si se destruye el módulo,
O sea, si no guardamos los módulos, tampoco podemos guardar aula. Y eso. Pero cuando es una relación de agregación, si se destruye esta aula, no necesariamente se va a destruir las computadoras, porque las computadoras, digamos, en el contexto físico también, si vamos a destruir el módulo y se destruyen las aulas, las computadoras las podemos sacar y van a seguir existiendo. Y tiene sentido guardar esos datos de la computadora. Así que cuando es una agregación es que si la clase donde está apoyado el rombito de alguna manera deja de existir, con la que estaba relacionada no necesariamente va a dejar de existir. Puede seguir existiendo sin la necesidad de esta. Y a eso se le llama agregación. Y esta se lee así. Por ejemplo, esta aula contiene de una a muchas computadoras. Y en el sentido contrario sería, esta computadora está contenida en una aula. Así lo pueden leer. ¿Ok? ¿Ok? Esa es la relación de agregación. ¿Ya? Fue un poco difícil, la verdad, plantear un contexto. Para esto, bueno, aquí podía haber puesto algo sobre, digamos, un tema tiene un práctico, pero sí o sí tenían que ser composición en vez de agregación. Y esta ahorita vamos a ver. Pero no sé si alguien tiene una duda sobre esto de agregación. Mientras me fijo a ver esto de la otra. A ver. Uh-huh. A ver, a ver, a ver. Ya. Uy. Bueno, si no hay preguntas, bueno, la última, que es esta de acá. Bueno, no, la flechita es esta, pero así, a ver. O sea, es una raya punteada, así. Que no, bueno, creo que no hay acá. No sé. A ver. A ver, un momento. Creo que sí hay. Es esta. Ya la pillé. Esto se llama relación de dependencia. Este tipo de relaciones, en un problema así que se quiere plantear algo, por ejemplo, un problema real que se quiere llevar a diagrama de clases, normalmente no se ve. No se ve, la verdad. Esto, por ejemplo, yo veo, normalmente se pone cuando se está diagramando, porque así se llama, están diagramando, algún programa o alguna clase, por ejemplo. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, digamos que están haciendo una clase, yo qué sé, no, una clase matriz. Este es un ejemplo fácil. Los atributos que tiene, digamos, pero este ya a nivel código. Eh, están, perdón, están haciendo una clase matriz.
Y digamos que en las matrices, ustedes digamos que les piden guardar en la matriz, yo qué sé, todos los números del 1 hasta n, digamos, pero elevados al cubo, digamos, a la 3. Cuando ustedes hacen ese algoritmo, en cualquier lenguaje normalmente, lo que se hace, usan la función POW, ¿no? O sea, la función de potencia, porque no hay, bueno, no hay o sea, como no hay como, así sin importar una librería, no pueden usar la potencia. Tienen que importar, y por ejemplo en C++, la librería, bueno, la librería también se la puede representar como una clase, por si acaso, es la librería mat. Esa librería contiene un montón de funciones matemáticas como seno, coseno, logaritmo, potencia. Y muchas más. Por ejemplo, para que digamos que ustedes están haciendo ese problema, ese algoritmo. Si ustedes necesitan esa función, bueno, esa librería man dentro de matriz, están dependiendo, o sea que tu clase matriz, para que funcione tu algoritmo, depende sí o sí de la librería mat para que funcione. Entonces, se le pone este tipo de relación, que solo yo no lo he visto, lo he visto normalmente en problemas así a nivel de estructura, o sea, de proyectos donde se codifica algo. En este tipo de proyectos, la verdad que no he visto, por ejemplo, la verdad, en varios proyectos que han habido en los semestres, casi, y cuando uno le pone este tipo, normalmente el ingeniero le pone mal, y eso. Así que, bueno, esa es más o menos cómo funciona esta última, que es la de dependencia. Y no se le pone, la verdad, no he visto que se le ponga rol ni cardinalidad, es solo la flechita. Así que, ya, vamos, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Para ver, si no, a ver, voy a ver, porque ya, bueno, todo esto de las relaciones, digamos, bueno, aquí no hay una relación simple, pero ya la vimos. Ya están todas las relaciones, ya la hemos visto. Lo que nos faltaría tal vez sería ver un poco de código, diferencia de las líneas punteadas y seguidas. La relación. Bueno, acá, por ejemplo, esta es una relación de dependencia que es especial. Y las líneas seguidas, como por ejemplo acá, es una asociación. Y acá, bueno, cuando ves una línea y acá del medio sale otra, esta es una asociación múltiple. ¿Por qué se añadió eso? Acá la diferencia, bueno, si te sabes los conceptos de las distintas relaciones, ya te lo sabes. No es como que hay una diferencia, bueno, hecha, ¿no? O sea, fija. Y eso. Ya. A ver, voy a ver qué podemos avanzar, que tenemos 20 minutos, aunque tal vez ya no nos dé para... Auxiliar, la herencia múltiple que hay ahí con materias, ¿o será que lo puede explicar? Acá no hay herencia múltiple, por si acaso. Pero vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Ahorita planteo uno ya. ¿Es una relación nomás, docente-estudiante-materia? ¿Cuál? ¿Cuál me estás hablando? Las tres clases, docente, estudiante, materia. Me dijo que no era herencia hacia abajo, ¿no? ¿Esto? Solo es una relación. Ajá. Ah, son relaciones nomás, no son herencia. Herencia es cuando tiene el triangulito. Cuando tiene el triangulito es herencia. Ya, vamos a ver qué otra cosa podríamos ver. A ver. Ya lo vimos.
A ver. Voy a hacer preguntas. Creo que ya no vamos a avanzar nada más, pero voy a hacer preguntas y vamos a decidir qué hacer el viernes. Para primero, para los del ingeniero Contreras, le voy a preguntar si han avanzado estos temas. Por favor, si alguien tiene, o bueno, si tienen su grabación ahí, o alguien anota, aunque sea los subtítulos o algo, o tienen fotos, screen, que me responda por... A ver, un rato. Ya, herencia, ya avanzaron. Avanzaron. Sobrecarga de operadores. Eso ya, o sea, si les mostró algo sobre sobrecarga de operadores eso es en código. En C++ se lo tuvo que haber mostrado. Si quieren, fíjense, pero respóndame. O para la misma pregunta para los de la ingeniería de UNIA, si han avanzado eso. Sí, prácticamente no nos falta nada. Sobrecarga. Eso. Ay. Otra cosa que tal vez debieran haber avanzado es redefinición de métodos. Esto ya es más que todo a nivel programación. Se ve un detalle pequeñísimo. No sé mucho que digamos. Bueno. Si nadie sabe. Bueno, entonces vamos a quedar acá y ya el viernes lo que vamos a hacer es. Vamos a la mitad de la clase. Vamos a acabar esos conceptos pequeños de programación. Que son nada casi. Que en el proyecto los de la ingeniera Dunia tal vez los vayan a usar. Lo del ingeniero Contreras no creo, porque él no pide codificar. Y eso. Y la otra mitad de la vamos a empezar a ver un problema de proyecto. ¿Ok? El problema de proyecto nos va a tomar 2 ayudantías, yo creo. En una no se puede hacer. Y eso. Así que bueno, acá vamos a dejarlo por hoy. Y nada. Ok, dejo de grabar.